técnico de lectura. Propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 602, interpuesta por la fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinosa Valenzuela, contra la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal tipificado en los artículos 395, 376 y 404 del Código Penal. Gracias, secretario técnico. A continuación, secretario técnico de lectura a la parte pertinente y a las conclusiones del referido informe. Presidenta, las conclusiones y parte pertinente de la presente propuesta de informe de calificación están a cargo del abogado Sergio Bringas. Tiene la palabra el abogado Sergio Bringas. Señora Presidenta, señores congresistas, buenos días. Con vuestra autorización paso a dar lectura del sustento en la parte pertinente en las conclusiones del informe de calificación en la denuncia constitucional 602, cuyos detalles generales fueron descritos por la Secretaría Técnica. Del análisis de las imputaciones formuladas sobre el delito de abuso de autoridad. Ahora bien, de acuerdo con el proceso de adecuación de los hechos a la descripción legal contenida en la norma por el tipo penal de abuso de autoridad, el análisis del análisis liminal de los hechos fácticos de la denuncia constitucional asociados a la presunta comisión del mencionado ilícito penal, se desprende que existiría contenido penal que se encontraría acreditado con preliminares elementos de convicción que se harían presumir razonablemente que Liz Patricia Benavides Vargas, en su calidad de fiscal de la Nación, habría tenido un comportamiento típico de este delito, abusando de sus atribuciones al extralimitarse en sus funciones. En efecto, en el contexto de las investigaciones disciplinarias ante la Junta Nacional de Justicia, la denunciada habría transgredido sus funciones requiriendo al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Noreste, que incluyen en la terna para el nombramiento de fiscales provisionales al abogado Abelardo César Caicho Ramis, a pesar de que en un primer momento se le habría advertido que el referido abogado no contaba con el perfil ni la experiencia necesarias para asumir el cargo como fiscal provincial provisional del segundo despacho de la tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Rosa del Distrito de Lima Noreste, por lo que a través de este hecho se habría interferido en las competencias de otros órganos del Ministerio Público, como la Junta de Fiscales Superiores, para la elaboración de las ternas de candidatos a ocupar plazas de fiscales provisionales. En ese sentido, la denunciada habría actuado en contra del marco formal de las competencias, desnaturalizando así las finalidades institucionales del Ministerio Público. Todos estos actos habrían respondido a un objetivo trazado que, como contraprestación se concretó con el nombramiento del mencionado abogado como fiscal provisional. Efectivamente, Benavides Vargas, quien era investigada por la Junta Nacional de Justicia, tuvo el apoyo del abogado Jefferson Gerardo Moreno Nieves, contactado por los asesores de Benavides, Villanueva Barrete y Girao Isidro, a fin de que pueda asumir su defensa técnica en dichas investigaciones. Es así que el abogado Moreno Nieves, quien también era abogado de José Luis Castillo Alba, investigado en el caso Cuellos Blancos del Puerto, este último habría tenido un directo interés en manejar el derrotero de las investigaciones a nivel fiscal, y qué mejor colocando a un abogado de su confianza como Abelardo César Caicho Ramis en la Fiscalía del segundo despacho de la tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Rosa del Distrito de Lima Noreste. Toda vez que en dicha fiscalía se venía investigando una denuncia penal interpuesta por el propio Castillo Alba en contra de Walter Benigno Ríos Montalvo por los presuntos delitos de denuncia calumniosa e encubrimiento personal. Denuncia que tenía vinculación con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, habida cuenta que esta denuncia habría de ser utilizada como un elemento a favor de Castillo Alba en una audiencia de prisión preventiva que tenía en su contra en uno de los procesos que se le seguía por la organización criminal el caso Cuellos Blancos del Puerto. Asimismo, Castillo Alba, a través de su abogado Jefferson Moreno, habría ofrecido a la fiscal de la Nación Benavides para que el efectivo policial Jorge Jonathan Rodríguez Mendacho sea testigo de descargo en sus investigaciones y declare a favor de ella ante la Junta Nacional de Justicia. Es donde Benavides Vargas, en razón de este apoyo ofrecido, accede a la contraprestación ilícita materializada en el nombramiento del citado fiscal Abelardo César Caicho. Sobre el delito de cohecho pasivo específico. Al respecto de los delitos de cohecho Ahora bien,
en el extremo de la denuncia constitucional que sobre el tipo penal de cohecho pasivo específico, teniendo en cuenta los hechos fácticos requeridos en la denuncia constitucional asociados a la comisión del mencionado ilícito que se encuentran descritos en la denuncia constitucional y que ha sido denunciado como segundo subhecho del hecho número 2. Se desprende liminalmente que estos hechos tendrían contenido penal y estarían acreditados con preliminares elementos de convicción indiciarios que harían presumir la comisión de actos del acto incriminado con la existencia de un móvil razonable por el que la denunciada Benavides Vargas, en su condición de fiscal de la Nación y máxima autoridad del Ministerio Público, se habría visto interesada en aceptar promesas de ventajas indebidas que la habrían de beneficiar en investigaciones disciplinarias ante la Junta Nacional de Justicia. Y a cambio, como contraprestación, la máxima autoridad del Ministerio Público habría permitido influencias externas ajenas a los órganos regulares del Ministerio Público para el nombramiento de fiscales provisionales. En efecto, Liz Patricia Benavides Vargas fue elegida fiscal de la Nación por la Junta de Fiscales Supremos mediante resolución de Junta de Fiscales Supremos 02822 de fecha 20 de junio del 22. Luego de su nombramiento se efectuaron denuncias públicas en su contra en las que se hacía referencia a la existencia de conversaciones telefónicas que la involucrarían con Antonio Camayo, uno de los principales investigados en el caso Cuello Blanco del Puerto. Según el informe 317-2020 DIRNIC PNP de fecha 31/12 del 20, formulado por el entonces teniente PNP Jorge Jonathan Rodríguez Menacho, el cual contenía el resultado de los análisis de vinculación de llamadas en la carta Entel de fecha 24/12 del 2019. En ese sentido, la Junta Nacional de Justicia, en fecha 16/9 del 22, inició investigación disciplinaria contra el entonces fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, denuncia 1209-2022, Junta Nacional de Justicia. Ante tales circunstancias, Benavides Vargas, por intermedio de sus asesores Jaime Villanueva Barreto y Miguel Girao Isidro, se habría contactado con el abogado Jefferson Moreno Nieves para que asuma su defensa técnica de investigación disciplinaria instaurada en su contra por la Junta Nacional de Justicia. En ese contexto, el abogado Moreno Nieves, quien también era abogado de José Luis Castillo Alba, personaje implicado en las investigaciones del caso Huellos Blancos, el mismo que habría tenido interés en un acercamiento con la denunciada a través de su abogado y ofreciendo su apoyo en favor de la denunciada en sus investigaciones disciplinarias ante la Junta Nacional de Justicia. Efectivamente, los ofrecimientos de ventajas indebidas de Castillo Alba a través de su abogado Moreno estarían circunscritos a los siguientes actos. 1. La coordinación y elaboración del informe 132-2022 DIRNIC PNP de fecha 9/11 del 22, que fue efectuado por el policía Jonathan Rodríguez Menacho, informe que fue presentado a favor de Benavides Vargas en la denuncia 02-2022 Junta Nacional de Justicia. Cabe anotar que dicho policía Rodríguez Menacho también habría formulado el informe 317-2020 DIRNIC del 31/12 del 2020. Es decir, habría actuado en primera instancia a favor de la policía y luego como personaje de parte. Dicho informe contenía el resultado del análisis de vinculación de llamadas de Benavides con Camayo, así como con otros informes que contenían el análisis de vinculación de comunicaciones que habrían realizado los presuntos integrantes de la organización criminal, los Cuellos Blancos del Puerto. 2. Que el capitán PNP Jorge Jonathan Rodríguez Menacho continúe brindándole apoyo mediante la provisión de información sobre los informes de vinculación de llamadas telefónicas elaboradas en el marco del caso Cuello Blanco del Puerto, remitidos al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde en su calidad de coordinador del equipo de fiscales. Y 3. Que el capitán PNP Jorge Jonathan Rodríguez Menacho testifique a su favor en la investigación preliminar 01-2023 Junta Nacional de Justicia seguida ante dicho órgano. En ese sentido, la entonces fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, habría aceptado la promesa de ventajas indebidas de Castillo Alba, permitiéndole a este, siendo agente externo e investigado por el Ministerio Público, influir con el nombramiento de fiscales. Efectivamente, pese a que el candidato solicitado por Castillo Alba no reunía el perfil requerido para el puesto, Benavides Vargas habría emitido la resolución número 585-2023, Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, mediante la cual se designó a Abelardo César Caicho Ramis como fiscal provincial provisional de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Rosa, pues dicho despacho tenía a su cargo la carpeta fiscal número 460-34-53-2020
investigación seguida contra Walter Ríos Montalvo en agravio de Castillo Alba, en donde habría tenido un directo interés por manejar el derrotero de la denuncia, al colocar a un abogado de su confianza como Caicho Ramis para que ocupe la plaza como fiscal en el segundo despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Rosa en el distrito de Lima Noreste. Toda vez que en dicha fiscalía se investigaba una denuncia penal interpuesta por Castillo Alba en contra de Walter Benigno Ríos Montalvo por los presuntos delitos de denuncia calumniosa e encubrimiento personal. Denuncia que tenía vinculación con el caso Cuellos Blancos del Puerto, habida cuenta que esta habría de ser utilizada como un elemento a favor de Castillo Alba en una audiencia de prisión preventiva en su contra en uno de los procesos que se le seguía por organización criminal. En consecuencia, en este extremo la denuncia constitucional y de la valoración racional de los hechos fácticos denunciados, así como los preliminares elementos de convicción aportados a la denuncia constitucional, se infiere que existen indicios razonables de una presunta conducta penalmente reprochable que se subsume en el tipo penal denunciado. Sobre el delito de encubrimiento personal agravado. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, en el recurso de apelación número 139 del SANTA del 15 de marzo del 2004, señala que la descripción típica del verbo sustraer se entiende como toda conducta que facilite o haga posible eludir la investigación por la comisión de un hecho. Es decir, y ya complementando la conducta de sustraer la persecución penal o de la acción de la justicia o determinada persona que se haya llevado a cabo un hecho sancionable penalmente, impidiendo que se consiga llegar a ella por cualquier medio. Según el diccionario prehispánico del español jurídico, el término sustraer en su acepción penal es apartar algo de su causa procedimental, quaestio facti, que es precisamente la discutida, debatida y acreditada en el presente expediente. Como queda claro, la alusión de sustraer no debe limitarse en su acepción literal, sino abarcar el sentido de la acción material de impedir que el encubierto pueda ser investigado, perseguido o condenado por la comisión de una conducta delictiva en la que se incurrió, con lo cual se entiende que la conducta del encubridor, en tanto se trate de un particular, se materializará en una acción destinada a impedir, en este caso, la persecución penal o fomentar la frustración de la pena de cualquier medida ordenada por la justicia. En ese sentido, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, extremo 5. Ya. En este extremo de la denuncia, los actos se refieren a que Benavides Vargas habría aceptado a través de Javier Villanueva Barreto y Miguel Ángel Girao la promesa de una ventaja indebida por parte de José Luis Castillo Alba, que consistía en interceder ante dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, cuya identidad se desconoce para que la denunciada sea favorecida en la investigación preliminar, intercediendo ante el capital PNP Jorge Jonathan Rodríguez Menacho para que se le brindara su apoyo en la citada investigación disciplinaria. A cambio que Benavides Vargas, en su condición de fiscal de la Nación, máxima autoridad del Ministerio Público, le apoye en sus investigaciones que tiene el equipo especial de fiscales abocado al conocimiento de los cuellos blancos. Ahora bien, de acuerdo con el proceso de adecuación de los hechos a la descripción legal contenida en la norma por el tipo penal de encubrimiento personal agravado, previsto en el primer, segundo, tercer párrafo, se ha identificado en este extremo tres hechos que aparentemente guardan contenido penal descritos en la denuncia constitucional como hecho 3 y hecho número 4. Se advierte que conforme lo ha desarrollado la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en casación número 200, el delito de encubrimiento materialmente consiste en trabar y entorpecer la acción de la justicia, cuya meta es esclarecer lo que se ha sometido y no un hecho delictuoso. De ser el caso, imponer la sanción que corresponda. Así, este colegiado supremo ha precisado que el artículo 404 del Código Penal tiene como verbo rector el de sustraer, que constituye una conducta de hacer positivo por ser un delito de acción. Sobre el delito de encubrimiento personal agravado en calidad de instigadora, se atribuye a Liz Patricia Benavides Vargas en calidad de investigadora
el delito de encubrimiento personal al haber influido de manera previa, directa y eficaz sobre el fiscal supremo provisional Franklin Tommy López con el propósito de sustraer la persecución penal al fiscal Javier Wilfredo Guamaní Muñoz, presuntamente vinculado a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, lo cual se habría concretado en una reunión en la que Benavides Vargas expresó su rechazo al informe que proponía iniciar diligencias contra Guamaní Muñoz y reprochó al equipo que elaboró tal informe. Como resultado, Tommy López decidió no abrir investigación preliminar y en lugar dispuso actuaciones previas, retardando injustificadamente el inicio del proceso penal durante casi 6 meses. La conducta desplegada por Benavides Vargas habría vulnerado su deber de respetar la autonomía funcional del fiscal competente, ejerciendo una presión jerárquica indebida que tuvo efectos concretos, la postergación del inicio de la investigación penal justificada. La consumación del delito se habría materializado con la emisión de la providencia número 01-2023 Ministerio Público, en la que el fiscal Tommy López, tras el influjo de Benavides, habría evitado activar formalmente el sistema penal contra el fiscal Guamaní. En consecuencia, teniendo en cuenta liminalmente que los hechos fácticos descritos en los delitos de abuso de autoridad, de cohecho pasivo específico y encubrimiento personal tendrían relevancia penal construida sobre la base de fundados y razonables elementos indiciarios preliminares que acompañan a la denuncia constitucional, los cuales permiten inferir que la conducta de la denunciada se estaría subsumiendo al tipo penal imputado, por lo que se recomienda declarar, admitir a trámite por procedente la denuncia constitucional interpuesta por Delia Milagros Espinosa Valenzuela en su condición de fiscal de nación contra Liz Patricia Benavides Vargas en su condición de fiscal de nación, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo específico previsto en el primer párrafo del artículo 395 del Código Penal. Delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad previsto en el primer párrafo del artículo 376 del Código Penal y delito contra la administración pública en la modalidad de encubrimiento personal previsto en el primer, segundo y tercer párrafo del artículo 404 del Código Penal, por cumplir con los criterios establecidos en los literales A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso. Es todo cuanto informo, señora presidenta. Gracias, abogado Sergio Bringas. Se pone en debate la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 602 que propone declarar, admitir a trámite la mencionada denuncia. Colegas congresistas, si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra, se le otorga en este momento. No habiendo participaciones, pasamos a someter al voto la referida propuesta de informe de calificación. Secretario técnico, por favor, llamar al voto nominal. Voto nominal de la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 602. Votación. Congresista Montoya Manrique. Congresista Chacón Trujillo. Congresista Flores Ruiz. Chacón Trujillo no a través del chat. Moyano Delgado sí a través del chat. Cambio de voto. La congresista Moyano Delgado consigna su voto no a través del chat de la plataforma. Congresista Ventura Ángel. Congresista Heidinger Ballesteros. No. Heidinger Ballesteros no. Congresista Cruz Mamani. Abstención. Cruz Mamani en abstención. Flores Ruiz, no. Congresista Flores Ruiz no. Congresista Gonza Castillo. Congresista Jáuregui Martínez de Aguayo. Congresista Medina Minaya. Congresista Gonza Castillo consigna su voto en abstención a través del chat de la plataforma.
Congresista Aragón Carreño. Sí. Aragón Carreño, sí. Congresista Vergara Mendoza. Congresista Quiroz Barbosa. El congresista Medina Minaya consigna su voto no a través del chat de la plataforma. Congresista Cuaila Juárez. Cuaila Juárez, no. Cuaila Juárez, no. Congresista Gerioré. Congresista David Atanasio. David Atanasio, sí. David Atanasio, sí. Rectificación de voto, es a favor, sí. Cuaila Juárez. Congresista Cuaila Juárez, cambio de voto, voto sí. El congresista Quiroz Barbosa, a través del chat de la plataforma, consigna su voto sí. Segundo llamado. Congresista Montoya Manrique. No. Montoya Manrique, no. Congresista Ventura Ángel. Congresista Jauregui Martínez de Guayo. Congresista Gerioré. Congresista Acuña Peralta. Sí. Acuña Peralta, sí. Jauregui Martínez de Guayo, la congresista, emite su voto sí a través del chat de la plataforma. Congresista Ventura Ángel. No. Ventura Ángel, no. Presidenta, han votado a favor 6 señores congresistas, 7 votos en contra, 2 votos en abstención. El informe propuesto no alcanzó los votos para su aprobación, por lo tanto ha sido rechazada la propuesta. El informe de calificación propuesto de la denuncia constitucional 602 ha sido rechazado. Continuamos.